Adelante, muchísimo lugar, vénganse a platicar. Les invitamos para que estén más por acá. Y vamos a dar inicio a este evento dedicado más ampliamente a la situación geopolítica mundial, pero en lo específico, claro, a la situación que se generó a partir de la invasión, del ataque a Caracas, a Venezuela, por parte de Estados Unidos, por orden del presidente Trump, ¿no? Y contextos y consecuencias de esta situación. Y tenemos, bueno, primero también decir que es la sesión inaugural de este semestre del Cuerpo Académico en Desigualdad Social, en colaboración con Biblioteca, con también el Programa Universitario en Derechos Humanos. Hemos construido este evento como una exigencia también desde el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, para poder platicar y dialogar del tema. Entonces vamos a tener algunas ponencias breves, 15 minutos, un compañero que está en Venezuela, 10 minutos también desde acá para presentarlos más formalmente. Y el título de la sesión es Ante la emergencia del desorden mundial, Trump, Venezuela y América Latina, nuevo orden mundial. Entonces también la invitación es involucrarse en el Cuerpo Académico en Desigualdad Social, donde tratamos de todos estos temas políticos, sociales, relacionados justo con las desigualdades, pero también con política de México, mundial, internacional. Sí. Tenemos hoy entonces el placer, el gusto de tener aquí, bueno, yo soy Fabrizio Augusto, primero me presento solo, coordinador del Cuerpo Académico, investigador de Ciencias Sociales y Humanidades, del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones. Pero tenemos en conexión con Venezuela Hernán Vargas, del Observatorio Venezolano de Economías Populares, Juan Danister Montoya, doctorando en Filosofía en la Ibero Ciudad de México, de origen colombiano, que nos va a dar una perspectiva sobre los acontecimientos de Venezuela y América Latina desde la perspectiva de Colombia y México. Y tenemos acá dos compañeros del cuerpo académico, del departamento también, pues Otón Partido a mi izquierda, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinariedad, Ulises Blázquez, experto, especialista en salud pública, que también nos va a presentar una perspectiva sobre el multilateralismo. Y sin más presentaciones, bueno, poco más sí, porque sí quiero presentar un poquito más el invitado que tenemos de Venezuela, que es Hernán Vargas, antes de darle la palabra, que es investigador de la reproducción social y las economías populares, cofundador del Observatorio Venezolano de las Economías Populares. Es parte del grupo de trabajo de CLACSO, que es la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Economías Populares, mapeo teórico y práctico. Ha trabajado durante años en procesos de organización comunitaria, planificación popular y autogestión colectiva. Esta fue, perdón, me salió italiano por ahí, perdonen el acento, fue viceministro de Economía Comunal y en este momento es vicedirector de Economía Comunal de la Universidad Nacional de las Comunas. Milita en el movimiento de pobladoras y pobladores de Venezuela. Y es integrante de la coordinación política de la Plataforma Continental Alba Movimiento. Bueno, aquí vamos a tener diferentes perspectivas ante las cuales sí nos gustaría tener su comentario, retroalimentación, diálogo y pues justamente ahí tener después el espacio, ¿no? Por lo pronto vamos a escuchar entonces las intervenciones de cada quien. También entre nosotros hay distintas perspectivas efectivamente sobre el tema, así que creo que va a ser un diálogo interesante, rico. Hernán, sin más preámbulo y agradeciendo de nuevo que te pudiste conectar, te escuchamos, voy a calcular yo el tiempo, a lo mejor te aviso por ahí del minuto 13, minuto 14, ¿no? Un minuto, 2 minutos antes, pero es más o menos los 15 minutos de lo que quieras compartirnos de esta complejidad de cosas que hemos visto, vivido. Gracias, compañeros, compañeras. Un saludo revolucionario, militante. Fíjense, yo quisiera compartirles un poco algunos elementos. Me van a disculpar que parta
de algunos elementos que tienen que ver con repasar informaciones o datos, dado que antes de que cayeran las bombas, ya el escenario de guerra más fuerte estaba en el campo cognitivo, ¿no? En el campo cultural. Entonces, en líneas generales, lo que hemos visto que domina el ambiente es, por un lado, la desinformación, no llega información correspondiente con la realidad. Por otro lado, aquello que llaman las falsas informaciones, las fake news, es lo que marca la pauta tremendamente. Y por otro lado, también la segmentación de contenidos, utilizando, bueno, toda la tecnología que hoy día puede ofrecer la ciencia de la computación, y lo cual permite entonces darle a cada quien un conjunto de informaciones que reafirmen los sentidos o las desorientaciones que puede tener cada quien. Por esa razón, entonces, quiero como tocar algunos elementos de arranque en términos de datos, ¿no? Repasar algunos datos. Lo primero es que, bueno, ocurre ya casi hace un mes un ataque militar contra Venezuela. Fue el resultado de un proceso de acumulación de un despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe. Nueve naves de guerra, 9 buques, más un submarino nuclear, un acantonamiento de naves aéreas y de tropas en Puerto Rico. Es como un poco más o menos la fuerza que se venía moviendo, la excusa que construyó Estados Unidos es una supuesta guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, cosa que, por cierto, en el último mes casi no se ha escuchado, porque bueno, una vez que ya entraron en el escenario real, ya la fachada dejó de tener más o menos importancia. Pero, ajá, el ataque en Caracas, entonces, el 3 como resultado ya de un proceso de embargo territorial, que además fue lo que ocurrió en las últimas semanas, un embargo sobre el petróleo venezolano, que era el objetivo central de esta operación. Se realizó una acción militar sobre Venezuela, una invasión con 150 naves aéreas, según lo que el mismo gobierno de los Estados Unidos declaró. Fue una acción muy cruel en 4 de los 24 estados de Venezuela, de forma simultánea, fundamentalmente en el centro del país, en distintos territorios, en zonas civiles, en zonas militares. Eh, Fue un ataque que generó 11 personas asesinadas, una parte militar, otra parte civiles, de ellos 32, 100 personas, perdón, 100 personas asesinadas, de las cuales 32 eran compañeros cubanos, militares cubanos que estaban en cooperación en Venezuela. Eh, Otra cantidad de gente herida, 132 personas hasta ahora fuertemente heridas. Fue un ataque que combinó misiles, cohetes, bombas, todas de forma aérea. Eh, en líneas generales, sobre Caracas estuvo el foco del ataque. Caracas era una zona de guerra con explosiones simultáneas en distintos lugares. Los ataques, digamos, las explosiones tenían que ver con desactivar el sistema de defensa aéreo venezolano, de prevención, de control y básicamente la seguridad del presidente de la República, ¿no? Ahí estuvo el foco más importante en el punto de ataque sobre el presidente de la República. Ahí fue el escenario más cruento. Eh, los detalles son un poco complicados, pero en líneas generales fue una cosa bastante, una acción bastante cobarde, pero sobre todo con una superioridad militar tecnológica fuerte, de una forma muy cruel. Fue el asesinato de las 100 personas que murieron, fueron acciones planificadas y fueron explosiones. Fue muy complicado identificar y establecer el número de bajas porque la forma de asesinarlo fue muy cruenta: explosiones, uso de drones personalizados que explotaban y otro tipo de tecnologías que, según los mismos Estados Unidos, era tecnología que hasta ahora no habían utilizado. Entonces, claro, todo esto lo digo un poco como relevo de aquella idea de que, bueno, había sido una operación controlada, quirúrgica, una entrega pactada, ¿no? Fue un escenario de combate en una desventaja muy grande, con un nivel de sorpresa, con un factor de sorpresa importante, y sobre todo, más o menos lo que podría ser un escenario previsible para un ataque desde un monstruo
como los Estados Unidos en términos militar, contra una nación pequeña, pacífica, que nunca ha estado centrada en el desarrollo militar y mucho menos para la guerra, como Venezuela, ¿no? Entonces, ese es el primer dato. Eso fue lo que ocurrió hace un mes, el 3 de diciembre, de enero de este año, comenzando. Además de viernes para sábado, en una fecha navideña en la cual todo el mundo acá está compartiendo con su familia. El segundo dato que quería plantear es que a partir de allí, lo que ocurre, digamos, es que se genera una zozobra muy grande, ya pensando un poco en el campo de la mayoría de la población, se genera una zozobra muy grande, un trauma muy grande, circulan las imágenes de las explosiones, más todo el mundo que vivimos en Caracas lo sentimos, vivimos, bueno, tanto, sí, las explosiones de manera muy cercana, todo lo que eso significa, las angustias que generan además, los traumas que se generan a posterior. Entonces, digamos que en síntesis, el resultado fue un nivel de trauma colectivo, de angustia generalizada, de mucho miedo por la posibilidad entonces de que se instale una lógica de bombardeo sobre Caracas, aquello que lamentablemente hasta ahora veíamos en escenarios como Gaza. Aquella madrugada lo vimos acá, entonces se generó como la expectativa de si esto a partir de ahora iba a ser la nueva realidad en Venezuela. En la contraparte de eso es que una vez que empezaron a pasar las horas, entre el primer día, el segundo día, el tercer día, ya entonces se levantó un poco lo que en el pueblo venezolano se ha forjado en estos últimos, hay que recordar que los últimos 11 años han sido de bloqueo, sanciones internacionales que han reducido el ingreso nacional dramáticamente y han generado consecuencias en las condiciones materiales de vida. También en los últimos años ha habido una recomposición económica, ha habido una recomposición política. Entonces, en líneas generales, es un pueblo con mucha capacidad de resistencia, ¿no? Entonces se impusieron como dos máximas que hasta ahora han sido resultado de estos últimos años, que han sido la capacidad, la voluntad de buscar la paz y la voluntad de trabajo y de futuro. La expresión de eso fue la mayoría de la gente saliendo de su trabajo, a continuar la vida. Una vez que se despeja y se calma la situación, entonces todo el mundo va a retomar la vida, como ha sido la lógica en los distintos momentos difíciles que han habido en estos 11 años de ofensiva gringa, ¿no? El tercer elemento, el tercer dato, tiene que ver entonces con el gobierno. El gobierno nacional activó esto, era uno de los posibles escenarios que tenía previsto el gobierno nacional a partir de septiembre, cuando inicia todo el despliegue militar de los Estados Unidos, y se inicia entonces lo que se tenía previsto, básicamente activando un decreto de conmoción exterior, estado de conmoción exterior, que estaba previsto como herramienta jurídica, porque la Constitución venezolana habla, entre otras cosas, de desaparición del presidente porque muere o porque, ¿cómo se llama? Porque es destituido, porque renuncia. Esas son las cosas que tipifica nuestra Constitución de qué hacer cuando no está el presidente o los casos que tipifica. Se activa un decreto de conmoción exterior, entre otras cosas, porque activa un mecanismo que no está previsto en nuestra Constitución. ¿Qué pasa cuando una nación extranjera ataca y secuestra al presidente de la República? Y en función de eso, entonces, este decreto de conmoción exterior plantea, bueno, hay un presidente secuestrado, la vicepresidenta ejecutiva asume una encargaduría de la presidencia mientras está esta situación de presidente secuestrado, ¿no? Y bueno, y por supuesto entonces plantea los distintos aspectos que permitan la gobernabilidad. En síntesis, se genera entonces una situación de recomposición de la gobernabilidad en función de la Constitución Nacional, de las leyes de la República, y la institucionalidad toda entonces se pliega a los distintos poderes del Estado en torno a garantizar la paz y la normalización del país. El cuarto elemento que mencionaría es lo que tiene que ver entonces con la movilización popular. Desde el día 3 de enero, a pesar de la angustia de la caída de las bombas y la posibilidad de un segundo ataque, la buena parte de la población, sobre todo los sectores organizados, empezamos a salir a la calle. Salir a la calle a protestar, a manifestar nuestra condena al ataque militar de los Estados Unidos y a exigir que se libere el presidente de la República, una vez que nos enteramos que había sido secuestrado por los Estados Unidos.
Ese nivel de movilización, que seguramente no está registrado en ninguno de los grandes medios o redes sociales, solo lo sabemos acá en Venezuela, ha venido ocurriendo casi de manera ininterrumpida todos los días de este mes. Es decir, todos los días de la semana hay una movilización de un sector. Hoy se estuvieron movilizando los sectores sindicales, por ejemplo. Y así todos los días ha habido distribución entre sectores de mujeres organizadas, comunas del país, cumbres afrodescendientes, sector de trabajadores de la salud. O sea, los distintos sectores del país nos hemos estado movilizando todos los días en función de hacer lo que hasta ahora ha sido nuestra cultura política, que es defender con movilización y con participación cada elemento de la revolución bolivariana, cada momento difícil. Lo último que plantearía allí en estos elementos, en este relevo de datos, es lo que tiene que ver con, bueno, lo que ha sido público, ¿no? Las demostraciones, los planteamientos del gobierno de los Estados Unidos. Desde el primer momento dejó de lado la retórica de la fachada de la lucha contra el narcoterrorismo y ya inició entonces planteando lo que realmente era el objetivo de todo este despliegue militar. Plantea que ellos van a gobernar Venezuela, plantea que van a meter las transnacionales a controlar el petróleo y que ellos van a recuperar todo el petróleo, toda la riqueza que perdieron en los años en los que hubo un control soberano del petróleo venezolano. A partir de ahí entonces, bueno, se genera como un clima de ataque y de amenaza a la mayoría de los países del continente. Fíjate, amenaza a México, amenaza a Colombia, amenaza a Cuba, amenaza a Groenlandia y plantea que esto es básicamente una advertencia para cualquiera que no se alinee a lo que explícitamente Estados Unidos ha definido como un relanzamiento de la doctrina Monroe con un corolario Trump, ¿no? Y que entonces se trata de recomponer esta lógica de que América Latina, América del Sur, le pertenece, es la zona de influencia de los Estados Unidos, que tiene el deber el destino manifiesto de desarrollar sus capacidades económicas a partir de explotar esa zona y no permitir que entren otros países en esta zona, ¿no? En su momento la doctrina Monroe era para limitar la influencia de Europa. En este momento básicamente la están relanzando con la idea de limitar el relacionamiento con China y con Rusia, que a diferencia de la Europa de hace 200 años, no tenía como planteamiento la colonización, sino escenarios de articulación y cooperación entre naciones. Con esto, yo básicamente quiero plantear entonces como para ir cerrando algunos elementos de tesis o de análisis. O sea, lo primero es que así como plantea el título de esta convocatoria, nosotros identificamos que lo que estamos viviendo no es un problema entre Estados Unidos y Venezuela, no es una acción focalizada, es fundamentalmente Estados Unidos desplegando una estrategia con Trump a la cabeza como expresión de un sector de élites de los Estados Unidos, lanzando una estrategia que persigue frenar aquello que algunos llaman ese proceso de transición hegemónica que viene ocurriendo en los últimos años, y se trata de una acción para recomponer la hegemonía imperial de los Estados Unidos en el mundo, y para ello su objetivo central de partida es recomponer la influencia en América Latina, en el Caribe, y a partir de ahí entonces poder reposicionarse. En un primer momento pareciera que esta doctrina le propone a China, a Rusia, un establecimiento de equilibrio de fuerzas, pero al mismo tiempo vemos un Estados Unidos que también está desplazando tropas y presionando fuerte en el escenario de Irán. Entonces no pareciera que es solo replegarse a lo que ellos identifican como su patio, sino que es básicamente accionar a nivel global. Y sí, como ustedes planteaban, lo único que yo cambiaría es que de pronto no es un nuevo orden mundial, sino es un nuevo orden, un nuevo viejo orden mundial, porque es básicamente recomponer la hegemonía que hasta ahora ha tenido Estados Unidos en los últimos siglos en el continente. Creo que de allí mencionaría que evidentemente esta es una ofensiva que tiene como elemento central la ruptura institucional, o sea, es la ruptura con el derecho internacional, con las instituciones internacionales dadas hasta ahora. Es una profundización, ojo, porque ya desde Irak y desde los últimos escenarios militares de los Estados Unidos rompían con la legalidad internacional. Pero digamos que Trump pasa a otro nivel
pasa a un nivel donde ya hace 20 años intentaban imponer un criterio de dominación, un método de dominación para América Latina con el área de libre comercio, el ALCA, por mecanismos de lobby, ¿no? Mecanismos, digamos, de acuerdos. 20 años después vemos que la doctrina de los Estados Unidos es por la fuerza, ¿no? Con la fuerza militar abierta y directa. El otro elemento que lo compone es además con una fuerte guerra cultural. O sea, identificamos que en este momento ha habido una batalla desplegada mucho antes de que cayeran las bombas. El principal territorio atacado fue la realidad desde el comienzo, ¿no? O sea, nada más el planteamiento de que Venezuela tenía que ser atacada porque es la sede de un cártel de drogas que no existe, con Nicolás Maduro a la cabeza del cártel de drogas y además como cuna del terrorismo internacional, es básicamente un relato hollywoodesco de un mundo en el cual ya no importan las realidades, tú puedes forjar realidades como aquella película de los 90, What the Dog, que era creas una película para tratar de generar y justificar un escenario de ataque. Esto es complicado, compañeros, porque además se ha venido generando un conjunto, una producción industrial muy fuerte de falsas noticias y falsos sentidos. Esta idea de que en Venezuela hay dictadura, que no hay democracia, que hay violación de derechos humanos, que, ¿cómo se llama? Que hay un gobierno fallido, cuando a contracorriente tienes un país con un proceso democrático muy fuerte. Por el poco tiempo no les voy a hablar de lo que ha significado en los últimos años la construcción del modelo comunal en Venezuela como parte del proyecto socialista, pero es una marca fundamental y es una realidad escondida lamentablemente a la vista de todo el mundo, justamente por esta fuerte guerra cultural, este domo cultural que se ha generado en el último tiempo, donde Venezuela ha sido cancelada. Y en los espacios políticos, académicos, cada vez más a la gente le da temor hablar sobre Venezuela. No voy a decir nada sobre Maduro, no voy a decir nada sobre la revolución bolivariana porque está muy mal visto. Y tiene que ver además con una hegemonía cultural que vienen construyendo, donde ya a la gente no le gusta hablar, si eres académico, no te gusta hablar sobre el imperialismo, porque ya no es una teoría actualizada. Entonces, básicamente estamos hablando de un blanqueamiento de los campos ideológicos que ha llevado a una desarticulación muy fuerte de los campos políticos, tanto en gobiernos como movimientos, como en partidos. Sin embargo, quisiera mencionar, ya para cerrar, que ha habido un proceso de movilización interesante en los distintos países, ¿no? Ha habido un proceso de condena a la acción de los Estados Unidos contra Venezuela. Ha habido un proceso de alguna manera de recapacitación en algunos sectores que dicen qué pasó en Venezuela, realmente era verdad esto con Maduro. Creemos que es una muy buena oportunidad además para que la gente con mayor honestidad y mayor sinceridad y autocrítica diga que no sabe nada sobre Maduro y que ha estado consumiendo todos los fake news y toda la información construida que le han dado hasta ahora. Ha sido funcional al blanqueamiento ideológico y político que nos han impuesto desde el norte global. Y creo que ese es un desafío importante. Yo cerraría con decir que entre todos los desafíos que le corresponden al pueblo venezolano en este momento, hay un desafío importante sobre el sur de nuestro continente y sobre el sur global en general, sobre África, sobre Asia. ¿Cómo respondemos? Si vamos a permitir que esto ocurra, si vamos a permitir que Estados Unidos opere un proceso de recomposición de su hegemonía, una recomposición de su orden mundial hegemónico, o si vamos a responder, cómo vamos a accionar, si vamos a entrar en una fase de reentrar y reconocernos entre nosotros. Nosotros de acá de Venezuela venimos planteando a los compañeros, a las compañeras que es muy importante denunciar de forma individual, de forma colectiva, de forma institucional, tensionar, presionar a las organizaciones. Y en el caso nuestro, además, planteamos que es muy importante establecer mecanismos de comunicación pueblo a pueblo, no controlados, no segmentados, que nos permitan tener acceso a la realidad, ¿no? Y que nos permitan tener visiones no mediadas por el aparato colonial para decirnos qué es lo que está ocurriendo en Venezuela o qué es lo que está ocurriendo en México, qué es lo que está ocurriendo en Cuba, qué es lo que ocurre en el Sahel. En líneas generales, entonces, compas, creemos que es un momento importante para debates como estos, para entonces mirar cómo nos recomponemos y, por supuesto, además,
desde los movimientos, cómo tensionamos a los distintos espacios. Creo que es una obra muy importante para la politización de los distintos espacios. El BRICS, que ha sido una iniciativa hasta ahora muy centrada en lo económico, necesariamente tiene que tomar una posición política frente a la situación actual, frente a la ofensiva de los Estados Unidos, o quizás desaparecer. Entonces, bueno, gracias compañeros, compañeras. Disculpen los minutos de más que me tomé. No, a ver, sí, no, muchas gracias, Hernán. Muy claro y muy sintético también, porque son una infinidad de asuntos y sí, muchas veces es difícil efectivamente orientarse y tener perspectivas distintas respecto de lo mediático, ¿no? Y bueno, no más destacar justamente ese tema de la hegemonía que hemos trabajado mucho aquí, que resaltabas entre muchos otros que vamos a platicar, pero en cómo en esa reconfiguración de hegemonía que recordemos se compone de consenso, de poder blando, de atracción y de coerción, poder duro, militar, económico, sanciones, etcétera. Y siempre ha habido cierto equilibrio, ¿no? Dentro de la hipocresía, pero sí. Y ahora ya está muy desequilibrado hacia el poder duro. Y entonces todo lo que acabas de mencionar, que es más americano, en parte global, caso de Irán, caso de Israel, Gaza, y etcétera, ¿no? Pero bueno, dejo la palabra ya a Juan Danister, ¿no? Que es doctorado en filosofía, ahí en Ciudad de México. Y ¿está bien? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan perfecto, gracias. Bueno, gracias al profe Fabricio, al profe Hernán, por la presentación y por la exposición también de lo que ocurre en Venezuela. Colombia ha sido un país vecino. En algún momento fuimos la Gran Colombia. Yo creo que para muchos latinos eso es desconocido, ¿no? A veces le preguntan a uno en sentido de humor, ¿no? ¿De dónde viene la arepa? Si de Venezuela o de Colombia, pero realmente viene de la Gran Colombia porque éramos un solo país, ¿no? Una sola nación, con Panamá, Ecuador. Y ello, digamos que también ha sido importante, digamos, en nuestra historia, porque algunos historiadores y antropólogos como Franz Safford y Marco Palacio plantearon que en 1820 la Gran Colombia era una potencia a nivel mundial y desde ese momento vemos cómo la división de nuestros estados pues generó precisamente en términos de nuestra potencialidad económica, no porque no tuviésemos los recursos, porque vemos y está, digamos, totalmente documentado que somos una región con recursos naturales para abastecer casi que a toda la humanidad, sino justamente por estas políticas muchas veces individualistas, federalistas o también separatistas, ¿no? Y esto lo digo un poco en el sentido también de lo que planteaba el profe Hernán frente a la entrada, por ejemplo, de nuestros países a los BRICS, que es muy importante, y que quisiera también comenzar un poco el análisis desde ahí, un poco desde el final, en la medida en que lo que ocurre o lo que ocurrió en Venezuela también obedece eh, a unas estrategias geopolíticas, un poco desde esta perspectiva, en la medida en que, digamos, por estos últimos años, China venía también negociando con Venezuela en términos del petróleo, pero en términos económicos, buscó también bloquear esta entrada de los recursos de Venezuela hacia China, sin decir que fuese totalmente, digamos, recursos que abastezcan a toda China, pero que eran un bastión importante y a Estados Unidos en términos de conveniencia e intereses políticos, pues ello no le satisfacía y de alguna manera eso también lo vemos y lo vimos reflejado en términos políticos, porque el poder no pasó hacia la oposición en Venezuela, sino que continúa Delcy Rodríguez en el poder y ahí también profundizo un poco en lo que decía el profe Hernán
y es que en Colombia y en Venezuela, a pesar de que en Colombia hemos tenido gobiernos de derecha antes del actual gobierno, que es un gobierno progresista, hemos tenido una fuerte tradición de movimientos sociales y de movimientos barriales. En lo personal y en lo particular he trabajado en movimientos sociales y barriales en Colombia, muy parecidos también a los que se han forjado en Venezuela. De hecho, han sido inspirados en algunos casos en las misiones que se ejecutaron en Venezuela, como por ejemplo la misión Barrio Adentro, muy importante, y que en Colombia, por ejemplo, muchos movimientos sociales tratamos también de llevarla a cabo, no solo en términos de salud comunitaria, sino también en términos de la pedagogía y de la educación, otro elemento importante también en esa lucha cultural que aquí, digamos, lo anexo a un siguiente punto que tiene que ver un poco con mis investigaciones, y es como a nivel mundial, y esto también lo podemos ver desde un punto de vista teológico, religioso o filosófico, si se quiere, el ser humano en términos políticos no como una cuestión naturalizante, sino más bien debido a los procesos históricos, ha buscado enemigos, ¿sí? Y el enemigo por mucho tiempo pues ha sido el comunismo desde la Guerra Fría, y muchos, como decía también el profe Hernández desde la academia, tendemos a negar que todavía existe una Guerra Fría, y ella todavía existe, y la negamos también por diferentes temores, ¿no?, que existen alrededor de estas declaraciones políticas, que pueden resultar también un poco políticamente incorrectas. Entonces es cierto que hoy defender, por ejemplo, el gobierno de Maduro, y lo vemos en muchos textos de académicos muy cercanos, pues se les dificulta, por ejemplo, defender el proyecto bolivariano o el socialismo del siglo XXI, puesto que también se tiende a caer como en esa lógica denigrante por parte, digamos, de los mismos medios de comunicación y de ciertos, digamos, sectores de la academia, donde defender, digamos, este tipo de proyectos, pues resulta políticamente incorrecto, precisamente por esa lucha ideológica que se ha gestado desde la Guerra Fría, y que hoy, tristemente, digamos, ponen el énfasis en Venezuela, en algún momento lo ponían en Cuba, para declarar que el socialismo es fallido. Ahí digamos que hay diferentes cuestiones, digamos, debates muy importantes, porque no quiere decir que en Venezuela haya un socialismo propiamente, digamos, en el sentido de la palabra, pero sí quiere decir que ha habido un proyecto de cambio, de transformación, y que precisamente el reconocimiento de Trump y de Marco Rubio al poder, digamos, de Delcy y del chavismo, tiene que ver precisamente con que ahí, digamos, se desmiente la idea de que ellos no han tenido el poder popular, y sí han tenido el poder popular. De hecho, hay barrios y estados completos en Venezuela donde son totalmente chavistas, y se nos ha querido también vender de alguna manera que lo que hay es una dictadura. Yo creo que también ahí hay que desmontar y deconstruir el término dictadura, porque ha sido satanizado, cuando por el contrario, por mucho tiempo lo que hemos vivido en otros países como en Colombia han sido dictaduras corporativistas, que eso es muchísimo peor. Y aquí lo anexo a un siguiente punto que se relaciona con lo que hemos vivido en Colombia. En Colombia, nosotros en el año 2000 se empezó a ejecutar un plan denominado el Plan Colombia, que era un plan desarrollado desde los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y para combatir a las insurgencias, ¿sí? Supuestamente, con ciertos grados de verdad, no se puede decir que no, en una línea criminal, pero que esto más bien sirvió como excusa para perseguir, digamos, a defensores de derechos humanos, a líderes comunitarios, a defensores ambientalistas, y también claramente a personas desposeídas y abandonadas por el Estado en ese momento, y falta de oportunidades, ¿no? Eso, por ejemplo, eh, llevó pues a infinidad de masacres en nuestro país, y exacerbó algo que hasta ahora en este gobierno en Colombia se ha venido reduciendo, y es la mercenarización de la vida. Y es que muchos, digamos, soldados colombianos se han convertido en mercenarios
Por ejemplo, el caso más sonado fue en el 2021, cuando unos mercenarios colombianos participaron del derrocamiento del presidente de Haití. Hace poco también capturaron un mercenario que estaba combatiendo por Ucrania, ¿no? Y fue capturado, digamos, por los rusos. Y eso, digamos que propiamente, digamos, en el conflicto con Venezuela también nos trajo en su momento diferentes crisis, por ejemplo, diplomáticas, como lo ocurrido en el año 2010, después de que se implementan 7 bases militares que en el acuerdo entre Álvaro Uribe Vélez, que fue un expresidente, de hecho, en términos de dictadura, si lo queremos ver desde ese punto de vista satanizado del término, fue, digamos, el periodo donde más se cometieron masacres y donde más hubo desplazamiento interno dentro de nuestro propio país, con más de 10 millones de colombianos andando por todo el país, huyendo de la guerra y también saliendo del país, huyendo, digamos, del paramilitarismo y de una lucha contra el narcotráfico que realmente se convirtió en una lucha contra el comunismo que seguía, digamos, metiendo en una misma, en un mismo costal, tanto a quienes defendían a los derechos humanos como a la guerrilla que ellos decían combatir y que ligaban con el narcotráfico, cuando realmente hemos visto que la, digamos, política antidrogas de los Estados Unidos, pues no propiamente busca erradicar la venta de drogas, sino más bien administrarla a su favor. Y esto pues lo vemos ahora porque, por ejemplo, ya no bombardean a lanchas en el Caribe y eso demuestra cómo es propiamente atacar, digamos, el comercio de la droga, sino por el contrario, pues apropiarse de unos recursos naturales. Entonces estas 7 bases militares tenían o tienen una entrada de militares de los Estados Unidos para supuestamente afianzar, digamos, esta lucha antidrogas, pero ha habido casos, por ejemplo, de violación de los derechos humanos dentro o a los alrededores de estas bases militares. Por ejemplo, 7 soldados estadounidenses admitieron haber violado a una niña indígena de 13 años en su momento, ¿no? Y ahora pues digamos que eso viene reconociéndose también ante los sistemas de justicia y en esa medida pues eso trajo una crisis política en el 2010 con Venezuela porque de alguna manera el fin de los Estados Unidos y de la implementación de estas bases también era digamos a raíz también de esta mercenarización de la vida, atacar a Venezuela. Digamos que un punto a favor podría decirse, y algo que discutíamos con algunos compañeros, es que el hecho de que existiese un gobierno progresista en Colombia en este momento fue importante porque no intensificó el conflicto con Venezuela. Tal vez si hubiese habido un gobierno de derecha como los anteriores, hubiesen usado su capacidad mercenaria y estas 7 bases militares para intensificar el conflicto y la invasión, sobre todo hacia Venezuela. Entonces yo creo que eso también es importante, digamos, reconocerlo en la medida en que Colombia también, digamos, se propone como garante, digamos, de la paz en Venezuela. Ahora, digamos, Trump, como muy bien lo decía el profe Hernán, ha amenazado a Colombia, ha amenazado a México y ha amenazado pues a Groenlandia y claramente pues esto va en contra de los principios de soberanía, ¿no? Tratando de implementar una doctrina Monroe que en un principio, claro, nace para evitar el colonialismo de los europeos, pero con Roosevelt, por ejemplo, esto se transforma y digamos que se pone de manera extrema, es decir, como si Estados Unidos tuviese la capacidad o más bien la potestad de invadir a países latinoamericanos de manera militar, y eso es un poco también lo que se ha venido orquestando, pero que ahora digamos que también se le manera crítica a los Estados Unidos con el ascenso de China, de los BRICS, y también vemos esta jugada contra Venezuela como una jugada desesperada en términos de la geopolítica y de cómo Estados Unidos va perdiendo su poder y cómo su única forma de recuperar el poder es a través de las guerras, ¿sí?
En términos de las crisis cíclicas del capitalismo, después de estas crisis, la única manera de salir de estas crisis es por medio de la guerra, y por ello también vemos estas amenazas a nivel mundial, ¿no? Otro elemento clave, por ejemplo, en Colombia, nosotros en 1989 tuvimos un mercenario israelita llamado Yair Klein, y desde ese momento viene, por ejemplo, el entrenamiento a militares colombianos, porque es una forma barata de no invadir directamente con militares de un país, sino con mercenarios de otro país y generar, por ejemplo, golpes de Estado, ¿no? Entonces, esto que viene desde esa época, ahora, digamos, se ha venido transformando porque era una política esencialmente de los gobiernos de derecha y auspiciada por los Estados Unidos. Ahora, Yair Klein fue capturado como en el 2019 por los rusos. De hecho, querían que se que se que se condenara en Colombia, pero bueno, ahí digamos que también hay unos intereses geopolíticos, pero esto lo digo en la medida en que esta política de establecer mercenarios desde otros países, pues no es nueva, y que ahora, digamos, estamos viendo tristemente como estos resultados. Sin embargo, creo que también podríamos hablar como de esa esperanza en términos de cómo nosotros podríamos unirnos como América Latina, o sobre todo, por lo menos, la importancia, por ejemplo, de la región, de mantener gobiernos progresistas en nuestra región. Claramente son gobiernos que podemos hacerles críticas, muchas críticas, en términos, por ejemplo, de las visiones de la paz. Hablamos de paces imperfectas, ¿no? Es decir, ningún gobierno, ningún acuerdo de paz es totalmente perfecto, habrán errores o habrán también responsabilidades. Sin embargo, eso no justifica una invasión, una intervención a otro país, puesto que existe la soberanía nacional, que es algo que se constituye también, que se refuerza posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la conformación de las Naciones Unidas, que hoy son un aparato casi que decorativo, pero que en términos legales pues nos sirven para seguir defendiendo esa soberanía en términos nacionales e internacionales. Y como, aunque existan colaboraciones, también podemos comparar, ¿no? Por ejemplo, la política de China con la de Estados Unidos, donde su política no ha sido ni de intervención militar, ni ha sido de financiación mercenaria, ni de entrenamiento mercenario, sino que ha sido más bien de acuerdos y de mostrar salidas. Y yo creo que estas medidas de los Estados Unidos, pues poco a poco empujan también a otros países a buscar puertas. Que China sea satanizado, pues todos quieren comerciar con China, todos quieren venderle a China, y en esa medida yo creo que también se podría establecer una cierta esperanza, ¿no? O buscar estas alianzas estratégicas de cooperación sin el intervencionismo de los Estados Unidos, y entendiendo pues que ningún país tampoco está totalmente aislado y que necesitamos esta comercialización, ¿no? Por ejemplo, esa alianza entre, me dicen si de pronto me estoy extendiendo un poco del tiempo, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Quieres dar, gracias, ¿nos quieres dar el cierre? Perfecto, entonces, perfecto, entonces voy cerrando un poco con esta importancia entre las alianzas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, muy importante, tanto para combatir, sí, ¿por qué no?, a la criminalidad, pero desde un sentido integral, es decir, también desde reformas estructurales a los sistemas de salud, de justicia, de reparación, pero también oportunidades laborales, y de cómo ello también ha significado, digamos, un intercambio cultural importante y una unificación importante, digamos, en nuestra lucha, pues, por el mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Muchas gracias. Gracias, Juan. Seguramente Colombia ha anticipado muchas dinámicas que 10, 15 años después hemos comenzado a ver en México en el siglo XXI, por lo cual también hemos aprendido. Basta con que vayan buscando y con pistas de investigación, Iniciativa Mérida, Plan Rápido y Furioso,
¿no? O capitalismo antidrogas, que es el concepto que estaba explicando Juan, pero así, pero que es todo un andamiaje de la falsa guerra a las drogas, y se estudian académicamente y estos conceptos, en especial el capitalismo antidrogas, por ejemplo. Dejo la palabra a Ulises, tenemos ahí como unos 10 minutos y seguimos. Ok, bueno, pues para mí, digamos, un poquito esta plática también es pensar qué ha pasado con el tema multilateral, es decir, con todas las agencias internacionales. Entonces, un poco yo les voy a presentar lo que es un fin o un cambio del multilateralismo. ¿Sale, vale? Empecemos por una cosa. Después de la Primera Guerra Mundial, la firma de los tratados de Versalles, se sabe que no va a ser una paz duradera, que va a ser básicamente un armisticio de 20 años. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, nace la ONU como una idea de un armisticio, pero buscar una paz. Es decir, prácticamente han sido 80 años que de alguna manera sistemáticamente se ha negociado una paz. Estamos en un momento distinto, vamos a verlo en la que viene. Bueno, la ONU no es un policía, la ONU tampoco es una instancia neutra. La ONU es una agencia que está basada en intereses, y en intereses políticos y en intereses económicos. Sus acciones van en entender la salud, la educación, la cultura y buscar erradicar la pobreza, es decir, las bases mínimas. ¿Pero qué son las bases mínimas? ¿Cuál es el modelo que se busca internacionalmente? Entonces la ONU de ahí tiene un problema como agencia. ¿Qué reglas son las que deben de ser parejas para todos? ¿Qué pesos deben de ser parecidos y qué pasos se deben de hacer? Y en este sentido, ¿quién fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial? Pues Estados Unidos, el mundo occidental. La Unión Soviética también, pero ahí viene justo el tema. La URSS puso más muertos en toda la historia. Queda relegada históricamente. Vamos a ver. Entonces, tenemos tres grandes modelos en estos 80 años, un capitalismo versus un comunismo, una democracia liberal o una democracia occidental versus una democracia autocrática o una democracia que no entendemos cuál es. ¿Cuál es un momento ejemplar? La crisis de los misiles y toda la Guerra Fría. Es decir, el mundo polar. Capitalismo contra comunismo. Entonces, se vuelve, digamos, una forma de pensar el mundo en dos ejes nada más. ¿Y qué hay? Diálogo entre naciones, una ayuda a OSCEs y hay un intervencionismo, una forma de acción más bien blanda. Hay un soft power que está ahí. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, la existencia de un régimen polar, es decir, gana el capitalismo en todas sus versiones, es decir, ahora China es un capitalismo de Estado. ¿Pero quién ganó? El eje capitalista. Pues vamos hacia una transición de mercados y hacia una gran promesa. La democracia era la gran promesa. Íbamos a acabar con la pobreza, íbamos a acabar con las injusticias. Y lo que tenemos son democracias transicionales que van a ser hacia democracias autoritarias o autocráticas. ¿Qué tenemos en ese periodo como eje? La emergencia climática, el COVID-19, y quiero centrar este punto porque aquí es donde los estados también empiezan a fracturarse. Es decir, Estados Unidos culpa a un eje, que es China. Es decir, la enfermedad es culpa de los chinos. Es una guerra bacteriológica, es decir, una guerra en salud. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues la ONU busca otra vez ayudas al OSCE, busca posicionarse. Por cierto, el posicionamiento de la ONU fue particularmente malo en esta época, ¿no? En la época del COVID. Por más que salía, pues había más desinformación, más fake news, esos elementos. Eso es un fracaso. ¿Y qué pasa o a qué nos lleva eso? Pues desde hace un par de años a neopopulismos, a democracias autocráticas, populistas y a democracias que se están muriendo. Es decir, Trump no es el único en el mundo. Muchos presidentes siguen eso. La gran diferencia es que Trump tiene un botón nuclear y eso fue demostrarlo en Venezuela. Es decir,
Aquí este mundo yo decido qué es, este es mi jardín trasero y yo decido cómo se mueve. Estamos ante una expansión de territorios, no estamos ante algo neutro. Prácticamente las potencias se han movido. Hay un desconocimiento real de acciones en el territorio y también no sabemos qué va a pasar, porque empieza a haber, con esto de la OMS, ya una reformulación donde salen miembros. Ya no está Estados Unidos, ya no está Israel, ya no está Argentina. Ojo, ese es el principio de más salidas. ¿Qué ha pasado prácticamente en el largo camino del armisticio que se va acabando? La ONU no pudo hacer nada en 2001 con esta guerra contra el terrorismo. Vienen los atentados del 11 de septiembre y van a concluir prácticamente con la salida de Estados Unidos de Afganistán. ¿Hubo armas nucleares en Irak, sí o no? Reconocido. ¿Algo? No, sorpresivamente no. La Franja de Gaza empezó en 2008. ¿Es un caso activo, sí o no? Sigue estando. 2009, Rusia versus Chechenia. 2014 empieza la crisis de Crimea, Rusia versus Ucrania. Prácticamente son casos abiertos que siguen en lucha. 2026 estamos en el frente de América Latina, pero puede ser un frente global. ¿Por qué? Porque todas las potencias se están posicionando. China tiene intereses en Taiwán. China se está moviendo. Ya no estamos en la época de soft power, estamos en el hard power, en un reposicionamiento del tablero. ¿Qué significó Venezuela? Efectivamente, todos lo han dicho, usar y experimentar el armamento para irse preparando, para enseñar las cartas, para enseñar el juego de la guerra. ¿Dónde estamos? Estamos en una crisis global económica, hay un crecimiento estancado, tenemos mayor desigualdad social, peor redistribución, los países cada vez están más polarizados, tenemos una estigmatización polarizante. Ya no debatimos, todo es blanco-negro, conmigo contra mí. Creamos un enemigo. ¿Cuál es ese enemigo ahorita? Los migrantes. Véanlo en Estados Unidos, véanlo en otros países. ¿Quién es el enemigo? El que migra. Es decir, es nuestro enemigo invisible. ¿Para qué? Para llegar a una idea de seguridad. ¿Cuál fue el eje fundamental para que Estados Unidos tuviera las acciones? Seguridad nacional. Es decir, esto es un tema de voy a negociar desde mi fuerza, desde mi poder, y aquí el contexto es guerra y niveles de fuerza. México tiene más o menos el ranking militar, estamos como en el 36, o sea, no estamos para ganar. Esperemos para defendernos, pero para ganar no. Y un poquito para cerrar y abrir debate, les quiero hacer un pequeño resumen y preguntar. El sistema multilateral se está reestructurando. No hay un sistema alterno. Todavía no estamos en esta sociedad de naciones que murió. Pero desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos tenido la expansión militar que tenemos ahora. Y sobre todo, en acciones concretas. Segundo, estamos posicionándonos más hacia la guerra. Venezuela solo es una forma de señalar qué le puede pasar a cada país si no acepta las reglas. Esta gobernanza que nos ayudó, esta gobernanza transicional entre élites que funcionó durante 80 años, se está quebrando. Y para mí Venezuela es ese periodo. Vamos a entrar, creo yo, en un periodo de inestabilidades políticas y económicas globalmente que se van a ver muy afectadas para ciertas regiones. Taiwán, algunas regiones de Europa y particularmente América Latina. ¿Okay? Con eso cierro para abrir debate. Gracias, Ulises. Un buen panorama, sintético también, pero bueno, es difícil empezar de la historia del siglo XX, del XXI, los puntos, pero muy efectivo. Y aquí luego vamos a introducir también la cuestión y qué tal para México esta situación. Ya que América Latina lo hemos mencionado muchas veces y sí, estamos plenamente en América Latina, además de Norteamérica. En fin,
Botón, te dejo la palabra, el micrófono. Muy bien. Muchas gracias, siempre contento de estar en esta apertura del cuerpo académico. Yo voy a hablar de seguridad y estrategia militar. Voy a ver algunas partes de un articulito que se publicó en Milenio sobre este tema. Donald Trump es proclive a usar armas nucleares. El presidente solía preguntar en reuniones con militares y oficiales de inteligencia la razón por la cual Estados Unidos tenía armas nucleares y no las usaban. También proponía usar bombas nucleares pequeñas contra Irán, y los testimonios reflejan el asombro de los mandos militares sobre la frialdad con la que hacía semejantes proposiciones. Es decir, es un gobernante desprovisto de referentes éticos. Ahora mismo, si ustedes gustan, en lo que hablo, pueden checar en Google las características del comportamiento sociopático y van a ver que es una radiografía de Trump, ¿no? Digamos, en términos nucleares, el temor es que la destrucción mutua asegurada, que es un término teórico, establece que una guerra nuclear una vez iniciada es imposible de detener. Y el ejemplo lo tenemos con los ataques norteamericanos en Hiroshima y Nagasaki, que causaron casi 250.000 de víctimas, y es la prehistoria de las armas nucleares. La mayoría de estas víctimas eran civiles. La Estrategia Nacional de Seguridad de 2025, ustedes también la pueden checar en internet, desprecia la ciencia, el cambio climático, el derecho y la cooperación internacional. No es gratuita la salida de la Unión Americana de decenas de instancias de Naciones Unidas, y es paradójico que después de la Guerra Fría Estados Unidos ejerció un liderazgo en conducir un sistema global de reglas que dieran gobernanza, y ahora encabeza el esfuerzo por destruir su propio legado. Recientemente Trump afirmó textual respecto a Cuba que solo destruir el mundo 150 veces. En el primer periodo de Trump, un oficial militar, Mark Milley, que era el jefe del Estado Mayor, dio una orden a sus colaboradores de no actuar en el caso de que Trump quisiera usar el botón nuclear. Sin embargo, Trump hizo todos los esfuerzos para hacerlo a un lado a Mark Milley, que es un experto militar, y confieso que no sé ahora en manos de quién está el control del botón nuclear. Los asuntos de seguridad nuclear y equilibrios geopolíticos no son temas estrambóticos. Si recién fue Venezuela, también podría ser Cuba, Nicaragua, Colombia, Groenlandia o México. Entonces la pregunta es, ¿en verdad se propone que el reordenamiento violento del sistema internacional es una salida aceptable y normalizada? La coyuntura actual ya rebasó el ámbito de Venezuela. No es tampoco un caso de orientación ideológica o política, sino de seguridad estratégica. Hay serias dudas sobre la salud mental de Trump. Es un tema que está incrementando la discusión en los Estados Unidos y en los medios, no con un propósito estigmatizante, sino real. Y es momento de pensar seriamente que su actuación es un grave riesgo para la seguridad global. Ahora, aquí rápidamente diría 5 argumentos que demuestran la proclividad de Trump a la confrontación e incluso el uso de armas nucleares. Uno es cuando anunció el decreto de la cúpula dorada con una inversión de $25.000 millones, que es un sistema antimisiles. Es como una reedición de la guerra de las galaxias que intentó Reagan, pero que a la larga implica una inversión multimillonaria, que además rompería con las convenciones sobre trasladar la competencia nuclear hacia el espacio, ¿no? En total, se pensaría que fueran $175.000 millones. Es una fortuna impresionante. El segundo tema preocupante es que el próximo domingo va a expirar el acuerdo START 3 que firmaron Estados Unidos y Rusia para la limitación de armas nucleares, ¿no? Porque dado que la Tierra puede ser 600 veces destruida por las armas nucleares, pues no se necesita tanto, sino más bien el acuerdo original entre Estados Unidos y Rusia era reducir el arsenal nuclear, porque además esto implica costos multimillonarios. Trump también levantó la moratoria de pruebas nucleares que había desde 1992, lo cual también tiene un efecto devastador para el medio ambiente, que a veces antes hacían pruebas nucleares en Arizona y se suspendieron en 1992.
que también significa una violación de Estados Unidos del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. El cuarto punto es la suspensión del acuerdo nuclear con Irán. Con Obama se firmó un acuerdo de que suspendía Irán, digamos, la adquisición de material nuclear a cambio de una distensión. Entonces, ahora Trump está mandando una flota naval para amenazar a Irán con atacarlos si no firma el acuerdo. No es típico de Trump obligar a los países a negociar con una pistola en la cabeza, ¿no? El riesgo es que Irán puede responder con ataques contra instalaciones estratégicas de la región, incluido Arabia Saudita, Israel, Jordania o cualquier lugar donde haya algún dispositivo militar norteamericano, ¿no? Entonces, y ahora en algunos artículos sobre estrategia y seguridad se habla del modelo Venezuela, un modelo de guerra híbrida, que es un laboratorio de golpismo y guerra, que en realidad empezó como toda esta escalada desde Gaza. O sea, digamos, la prueba es hasta dónde se puede romper el derecho internacional. Entonces ya empezó en Gaza, continuó en Venezuela. Hay versiones que publicó el Wall Street Journal de que Estados Unidos podría atacar Cuba antes de diciembre, después puede ser Groenlandia, después puede ser México. De hecho, esta idea de la cúpula dorada tiene que ver con la intención de Estados Unidos de instalar dispositivos de contención para armas nucleares en Groenlandia como una forma de disuasión. Entonces, este laboratorio de golpismo y guerra es muy peligroso porque el cambio violento lo que hace es desestabilizar y no garantizar nada. Ahora continúan con Venezuela, con una amenaza de invasión terrestre, que de hecho Marco Rubio lo dijo hace poco en una comparecencia en el Senado, y decíamos continuar con Cuba. Entonces, también el problema de este modelo de Venezuela de guerra híbrida tiene que ver con descabezar al país y dejarlo al borde de una guerra civil, ¿no? Entonces, cuidado con estos esquemas de guerra híbrida, porque, por ejemplo, si atacan Irán, pues esto puede generar una violencia incontrolable. A esto que mencionó Ulises de la lista de conflictos que pues, no tuvieron una muy buena regulación internacional, habría que agregar Irak y Afganistán, que la intervención de Estados Unidos en estos conflictos fue terriblemente violenta y no necesariamente resolvió el problema político que tenían en estos países, porque muchas veces las fuerzas políticas al interior de estos países se radicalizaron. Gracias y espero haber cumplido en el tiempo. Pues muchas gracias a todos y todas. Vamos a abrir un espacio para comentarios, un poco respondiendo, reaccionando a lo que comentaba Otón. Bueno, como espacios de escenarios geopolíticos ya del presente y del futuro, también coincido el Ártico y el Antártico, ¿no? Los fondales, los fondos del mar, con todo el cableado y los recursos que hay ahí. Y el espacio, mira, también, o sea, el espacio extraterrestre, y también la inteligencia artificial y la virtualidad o la metarealidad o la batalla también en ese frente. Entonces se me hace como los cuatro mencionabas, no relevantes, agregándole este otro. Y bueno, la guerra como laboratorio también lo rescato. Entendiendo la guerra, también la guerra a las drogas o la guerra al terrorismo como llamadas, que son laboratorios para luego las guerras formalmente declaradas, ¿no? Estrategias, mercenarios, armas, experimentaciones, etcétera, ¿no? Y eso alimenta ese famoso capitalismo antidrogas, que es un modelo de acumulación de riqueza, no tan contemporáneo, pero sí, digamos, del siglo XX y sobre todo XXI. Y bueno, quedan ahí preguntas, dudas, pero que yo tengo aquí para nuestros ponentes, pero mientras vamos a escuchar cualquier intervención, duda, crítica, punto de vista, adelante. Y ahí vamos a abrir el diálogo, al cual invito también los ponentes que están en Venezuela, Ciudad de México. Gracias. Sí, gracias Fabricio. Bien, pues mi nombre es Raúl Valencia, para quienes no me conocen.
Y me gustaría hacer una pregunta, comentario muy breve a partir de la conclusión que nos ofreció el compañero Hernández desde Caracas, en el sentido de que él hablaba de que no es un nuevo orden mundial, sino es un nuevo viejo orden. Y me parece que conectándolo con lo que comentaba Otón y Ulises, me cayó un 20, como decimos coloquialmente, ¿no? Hubo, bajo el relato de la instauración de sistemas democráticos, se justificó la ocupación militar de países como Irak y como Afganistán. Afganistán, después de 20 años, se fueron los Estados Unidos y en 15 días el talibán había recuperado el control de todo el territorio y de las instituciones políticas. La resistencia fue prácticamente nula. Y bajo la premisa de que el presidente Trump aseguró que no le interesaba el régimen en Venezuela porque los opositores en el exilio o en el supuesto exilio, Corina Machado, pues no tienen el control político, es decir, no tienen el respaldo popular ni tienen el control de las instituciones. Entonces, conectándolo con las experiencias previas de Estados Unidos en la ocupación de territorios, pues se develó que realmente no le interesaba otra cosa más que el petróleo, ¿no? Es decir, no le interesa hacer un cambio de régimen en Venezuela. Y en ese sentido, pues yo quisiera preguntar a Hernán, ¿cuál es el sentir de las organizaciones populares y de la gente que como tú están tratando de entender cuál es el escenario, ¿no? Es decir, en este momento hay confianza en las decisiones que las cúpulas del chavismo está tomando, o están ustedes previendo un escenario, como tú lo decías, de una nueva realidad orientada pues hacia vivir bajo el asedio de las bombas. Entonces, ¿cuál es desde el punto de vista de las organizaciones populares en Venezuela, Hernán? ¿Cuál es la lectura que están haciendo de la intención de Estados Unidos en el corto, mediano y largo plazo? Gracias. ¿Hay otra todavía que levantó? Vamos a ver. ¿Tienen una más? Sí. Dejamos palabra primero a Hernán y luego a quien quiera aportar algo. Buenas tardes, soy Luna, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Mi pregunta es para el investigador Hernán. Sabemos que una dictadura de 26 años no se dice fácil, y menos para Venezuela con todo el chavismo y lo de Maduro, pero que Trump interviniera así no era la forma, lo sabemos perfectamente. Pero pues, ¿quién responde por las muertes que causó eso? O sea, los militares que murieron, los civiles que fallecieron a causa de cómo entró Trump a Venezuela, y cómo se sienten los venezolanos sobre la intervención de Trump. O sea, es visto como bueno o malo, porque sé que para algunos venezolanos se puede pintar como que fue un héroe, pero para algunos como que fue muy malo y que pues Trump, Maduro, perdón, sea libre a causa de todo lo que hizo Trump. Entonces esas son mis dudas de cómo se siente la población venezolana a través de todo lo que hizo Trump. Gracias. Gracias. Hernán, ¿quieres rebotar? Hay otra más. Tercera, ok, una del RU. Okay. Y ya ahorita le pasamos la palabra. Yo también te quiero preguntar, Hernán, exactamente cómo está la situación de la industria petrolera ahí en Venezuela. ¿Qué ha pasado? Si ha habido alguna intervención más de Estados Unidos en la industria. Y también te quiero preguntar el papel ahorita de las derechas ahí al interior de Venezuela. ¿Qué está pasando y qué papel están jugando? Gracias, Hernán, adelante. Ajá, gracias. Gracias por las intervenciones previas y por las preguntas ahora. Mira, yo quiero empezar por varias cosas. O sea, yo al comienzo les decía que lamentablemente lo que ha venido ocurriendo, yo me atrevería a decir que desde hace 20 años en este continente hubo suficiente movilización popular para ir en contra de la agenda neoliberal, que era el ALCA. Se recuerdan que era la propuesta de los Estados Unidos para afianzar el control hegemónico de América Latina y el Caribe, y con movilización se derrotó. Y creo que a partir de allí ha habido una ofensiva muy fuerte en términos de romper eso y no permitir que eso cristalizase nuevamente en capacidad de resistencia. Y creo que comento eso porque creo que una de las frentes para poder evitar o debilitar esa capacidad de movilización y conciencia
ha sido toda la capacidad de generar culturalmente un domo donde hay una visión que mezcla desinformación con información falsa. Es falso que en Venezuela haya una dictadura de hace 26 años. Eso es solo información generada para tratar de generar desmovilización. Es triste porque además es completamente opuesto a la realidad venezolana. O sea, Venezuela lo que la ha marcado en los últimos 27 años de revolución bolivariana ha sido participación a un nivel muy importante. En términos formales, electoralmente han habido más de 30 elecciones entre presidenciales, regionales, municipales, legislativas. Y además en el último tiempo, tengo que comentar, ha habido como todo un proceso, la Constitución venezolana plantea algo muy interesante, que donde a partir del 99, cuando se genera una nueva constitución, plantea el tema de la democracia de una manera muy interesante. Dice, ya no tenemos el paradigma de la democracia representativa, asumimos una nueva lógica que es la democracia participativa y protagónica. Y la Constitución, en su artículo 5, define que la soberanía reside en el pueblo y dice, lo ejerce indirectamente cuando vota, a través del voto, y lo ejerce de forma directa a partir de los distintos mecanismos que se generan en las leyes. Esos mecanismos, en estos 27 años, han generado una capacidad de organización comunitaria y con formas concretas como las comunas en Venezuela, los consejos comunales y las comunas, que son un referente concreto legal de autogobierno. Es decir, que incluso en los años de mayor crisis, que han sido estos últimos años de bloqueo, en la medida en que se ha logrado estabilizar un poco la economía, el presidente Maduro planteó hace 3 años que en la medida en que se recuperase la economía, ese porcentaje de recuperación de la economía tenía que ir de forma directa a las formas de organización de autogobierno, es decir, a las comunas. Y desde el año pasado en Venezuela se ha activado un mecanismo en la perspectiva de construir un sistema de gobierno popular que se llama Consultas Nacionales Populares, donde en pocas palabras las comunas, que en Venezuela hay 5.336 comunas, que implican un ejército de vocerías comunitarias electas por la comunidad, que por un lado establecen cuáles son las prioridades de la ejecución de lo público en el territorio, cuáles son los principales problemas que hay que resolver, definen cuáles son proyectos para trabajarlos, convocan una elección, se convoca una elección que ocurre de manera simultánea en todo el país, donde la gente va y vota y toda la población vota, no para decidir una persona, sino para decidir qué proyecto es más importante en mi comuna. Y luego, el proyecto que más sacó votos recibe una transferencia de los recursos del Estado para que directamente la estructura de autogobierno ejecute ese proyecto. Es decir, no lo ejecuta ni un ministerio, ni una gobernación, ni una alcaldía, mucho menos una empresa privada, se ejecuta por autogestión en la misma comunidad. De esa manera se han ejecutado 35.000 proyectos desde el año pasado, que suman alrededor de 300 millones de dólares hasta ahora. Entonces, quiero mencionar eso y me disculpan el comentario amplio, porque eso es una expresión de cómo en Venezuela, a diferencia de la tesis del mundo al revés, de la dictadura, hay un proceso de democracia radical construyéndose en el último tiempo que lamentablemente no le llega al resto de los países porque el bloqueo no es solo económico, sino que también es comunicacional. En ese sentido quiero mencionar, tocando los otros puntos que preguntaban, nosotros desde desde el movimiento popular hemos estado abiertamente condenando la ofensiva yanqui, condenando además la posibilidad de instalar fuerza militar en la política de nuestro continente. Que haya una flota en este momento en el Caribe es una ofensiva contra todo el continente, no es solo contra Venezuela. A nosotros nos lanzaron unas bombas, pero son susceptibles de utilizarse como presión en todo el continente. Nuestra condena contra eso ha sido fundamental. Hemos exigido que tiene que liberarse el presidente de Venezuela, que fue secuestrado por una fuerza militar extranjera, y tiene que ser liberado para que vuelva a ejercer su tarea como presidente, que fue para la que lo elegimos la mayoría del pueblo venezolano.
Se ha instalado una tesis internacional de que hubo un fraude en las elecciones de 2024. A Maduro lo elegimos más de 6 millones de personas. La derecha, los Estados Unidos, ha dicho que salió más gente a votar en contra, y lo que ha pasado desde el año pasado hasta acá y hasta ahora es que uno no ve dónde están esos 7, 8 millones de personas que se supone que votaron en contra, porque no han salido a la calle, no han salido a protestar, no salieron a celebrar. Creo que es muy importante decir además que uno de los objetivos, uno de los resultados del bloqueo de los últimos años en Venezuela ha generado una migración similar a la que ocurrió en Cuba, donde se fue una cantidad de gente molesta con la revolución cubana, profundamente en contra, y además que abrazaba muy fuerte los idearios de los Estados Unidos y las lógicas antipatrióticas, antinacionales y por supuesto antisocialistas. Entonces, es importante decirlo porque probablemente la migración en México, la migración en España, la migración en muchos de los países, se genera la sensación de que es más o menos una representación de lo que hay en Venezuela. Y la mayoría de la gente en Venezuela no piensa igual que el migrante venezolano en otros países, porque es una migración bastante ideologizada, bastante politizada. Quien se quedó en Venezuela cree en futuro, cree en posibilidades, apuesta a la paz. Ha habido un escenario dantesco que han tratado de posicionar mediáticamente, que es que en Venezuela hubo celebración por los ataques. Ningún país puede celebrar que le caigan bombas. Eso realmente, yo no sé si en México, en España, en algún otro país, ustedes lo hayan visto, pero eso no ocurre. Al contrario, como les decía hace unos minutos, todos estuvimos muy preocupados, muy angustiados. Tenemos la angustia de que incluso hoy el secretario de Estado, Marco Rubio, decía que si no se cumplían sus demandas, podía haber un siguiente ataque. Lo dijeron el 3 de enero y lo siguen repitiendo el día de hoy. Es decir, que la amenaza está vigente y es una amenaza que a todos los venezolanos nos angustia. Al único que puede ser que no le angustie es un venezolano que vive afuera de Venezuela, porque a él no le van a caer las bombas y porque lamentablemente se ha desvinculado, se ha desnaturalizado y ha asumido una ideología de muerte que no es, afortunadamente, la mayoría de lo central que define nuestro gentilicio. Ojalá que los compañeros que están afuera en algún momento recapaciten y entren en otras lógicas. No son la mayoría tampoco, ojo. Lo otro que quería mencionar es que, a ver, lo que ha ocurrido en el último tiempo es que allí voy más allá del 3 de enero, un poco antes, los Estados Unidos, cuando inicia su ofensiva militar, una de las cosas que hace cuando ya empieza a explicitar cuál es el objetivo de su ataque, fue establecer un embargo naval militar del petróleo venezolano. Entonces no permitió que saliera petróleo de Venezuela. Eso, por supuesto, fue un duro golpe a todos los acuerdos que venía haciendo Venezuela, bloqueada, con una disminución fuerte en sus ingresos. Disminuyó su capacidad de alianzas, de inversiones con otros países. Y eso, por supuesto, esa situación forza a que nosotros tengamos que promover maneras de poder garantizar la producción petrolera. Allí creo que ha habido un punto como de encuentro en esta agenda, o sea, la agenda imperial de los Estados Unidos un poco entiende varias cosas, y aquí me van a disculpar el comentario, pero uno, que las reservas de los Estados Unidos disminuyen dramáticamente. Con el shale oil, ellos habían logrado aumentar un poco la producción, pero ese es un efecto que ha venido reduciendo profundamente. Pero aparte de eso, la industria gringa petrolera se formó con la lógica de que ellos siempre iban a controlar América Latina. En los 60 invirtieron con fuerza en procesamiento de un petróleo que no es el petróleo que se produce en Estados Unidos, sino que es el petróleo pesado o extra pesado que se produce en México y en Venezuela, en otros países que no son ellos. Entonces, es una necesidad geopolítica de ellos, en su lógica imperial, tomar el control del petróleo venezolano. Y en este momento, frente al escenario que tienen a nivel global, donde se disminuye su capacidad petrolera, fue el momento donde miraron que había que sí o sí tomar por la fuerza el petróleo venezolano.
Ahora, eso se une con un Trump que tiene elecciones de medio término este año, en noviembre. Necesita mostrar a lo interno de su país que mejora las condiciones, que baje el precio de la gasolina, que se mejore la condición económica, que no ha estado bien en el 2025, y necesita entonces garantizar esa condición. La única forma de hacerlo es tener gobernabilidad de Venezuela. Las empresas petroleras han pedido garantías. Esas garantías tienen que ser legales, sociales, políticas, económicas, y en ese sentido, un poco por esa razón, los Estados Unidos se ve forzado a lo que en este momento está ocurriendo, a tratar de acordar cosas con el gobierno venezolano, a tratar de reducir sanciones para poder normalizar y garantizar que las industrias petroleras inviertan en Venezuela y puedan sacar petróleo. Eso coloca a Venezuela en una situación complicada. Estados Unidos realiza el ataque del 3 de enero justamente para poder reducir lo que ha sido lo central de la revolución bolivariana. Una fuerza política que le garantiza apoyo popular, gobernabilidad, capacidad de gobernabilidad de las instituciones, unidad nacional en torno al proyecto. Y básicamente el ataque de los Estados Unidos fue para generar condiciones para tratar de controlar y presionar a la revolución bolivariana. En este momento, después de un ataque tan duro, lo que estamos viviendo al interno es un proceso de defensa de nuestra soberanía, defensa de la paz. Entendemos que el ataque de los Estados Unidos fue una advertencia clara, que eran capaces de atacarnos nuevamente y que eran capaces de imponer la muerte, ya no por 100, sino por miles. Y en ese sentido ha habido una conciencia importante a nivel de Venezuela de la necesidad, uno, de generar movilización y dos, de tener unidad en las fuerzas del movimiento político. Delcy Rodríguez es una expresión de un movimiento político que se ha construido desde hace 27 años. Responde a la lógica de la revolución bolivariana y en función de eso está cumpliendo una labor muy compleja que es tratar de frenar las amenazas permanentes de los Estados Unidos y defender la soberanía. Hoy hubo una movilización, les comentaba, de los trabajadores, fundamentalmente de los trabajadores petroleros, porque hoy se aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos. Una reforma de la ley de hidrocarburos que lo que permite es cómo garantizar un modelo que permita la inversión privada, pero que al mismo tiempo permita proteger la soberanía de Venezuela sobre el petróleo. Y eso, como preguntaban ustedes, ha sido un ejercicio que ha ocurrido de la mano con el apoyo popular, en unidad, en un momento, insisto, muy difícil para América Latina y para Venezuela. El último comentario de una de las cosas que me preguntaban. En Venezuela les puedo asegurar que se respetan mucho más los derechos humanos que en Estados Unidos. Acá en Venezuela, cuando han habido protestas, han sido protestas para tratar de derrocar al gobierno y sin embargo ha habido un uso proporcionado de la fuerza, donde en pocos escenarios hubo escenarios de fallecimientos, no como en Estados Unidos donde el Estado asesina a alguien frente a las cámaras. En Venezuela, cuando eso ha ocurrido, cuando ha habido alguna baja, el gobierno ha dicho vamos a investigar y hay gente presa por esos escenarios. En el caso de Estados Unidos, el gobierno dice que los asesinaron y que era correcto asesinarlos y que lo volverían a hacer. Es decir, una política de Estado. Entonces, yo entiendo que se ha posicionado un sentido común dentro del cual Venezuela es el malo y Estados Unidos es el bueno, pero la verdad, compas, pongo este ejemplo, porque creo que es una muy buena demostración de que hay una situación de mundo al revés, que al menos acá no ocurre. Acá en los últimos 20 años ha habido reforma policial, ha habido reforma del proceso judicial y recientemente además la presidenta hacía un llamado a una nueva revisión del sistema judicial en función de garantizar que cada vez más las leyes venezolanas permitan seguir haciendo lo que es el objetivo nuestro, que es proteger a la mayoría de la población. Gracias, Hernán. Tenemos pocos minutitos, en realidad, menos de 10. No sé si haya pregunta específica todavía de la audiencia aquí, y si no, pediría, bueno, a los ponentes aquí, a Ulises, Otón, Juan, que nos den 2 minutos las implicaciones para México
de la situación relatada y para Colombia de la situación. Es decir, de todo este cuadro que hemos marcado aquí, te deja un poco libre, pero bueno, tenemos 2 minutitos cada quien nada más, ¿les parece? Si no hay una pregunta específica para alguien, ¿no? Para dar el cierre. Mientras... Listo. No hay. Sí. No, para dar el cierre, ¿cómo ven para México peligros, oportunidades, cosas hasta ahora? Si quieres. Sí, apenas se acaba de anunciar que hubo un reforzamiento militar en Sinaloa, entonces sí hay presiones muy fuertes hacia el gobierno mexicano, quizá para dar resultados en este tema de la guerra. Está también el tema de la negociación del TIMEC, que es muy delicado porque pues, es muy factible que truene con Canadá y que más bien cada quien negocie por su parte. Creo que un objetivo de la política exterior mexicana sería estrechar vínculos con Canadá para no perder la lógica trilateral del TIMEC, porque además esto sí puede generar daños graves, la cancelación del TIMEC, y tal vez que Estados Unidos negocie por separado bajo condiciones de coerción. Pero ojo, porque el tema de Minneapolis y la crisis de derechos humanos puede hacer implosionar a Trump y es en serio, o sea, la discusión sobre la salud mental de Trump está creciendo de una forma dramática, entonces hay que seguirla también porque, bueno, también nada más por último, ya la narrativa MAGA republicana es es un argumento ridículo, culpar a la red de 52 consulados de México en Estados Unidos de que vamos a hacer campaña a favor de los demócratas, lo cual es delirante, ¿no? Y considerar, yo lo haría, retirar a México del Mundial de Fútbol, aunque seamos muy futboleros. Gracias, Otto y Ulises. Yo veo que se avecina una temporada bastante de huracanes en México. Yo sí creo que el TEMEC se acaba este año. Será muy difícil sentarnos a negociar con Canadá y también con Estados Unidos. Creo que México va a tener que empezar a mirar hacia Europa otra vez, hacia una Europa, sobre todo de países nórdicos, pero creo que la estrategia va a ser apuntalar y desarrollar con mayor fuerza el Plan México. Y yo creo que es un tema mucho más complejo porque estaremos siempre con una presión muy importante con Estados Unidos, porque los grupos políticos en Estados Unidos sí traen ya un discurso contra México y lo mexicano. Entonces, sí es una segunda mitad del año mucho más compleja, sumada a la política interior de México, que no necesariamente veo que vamos con los mismos objetivos o que observamos una homogeneidad de una política internacional o cómo hacer frente a una política internacional. Sí, y agregando el tema de relación también con China, que hasta contra tus propios intereses extralimitas esa relación. Eso ha sucedido exactamente en Italia también, hace 4 años. Lo que hace la relación por expresión de Estados Unidos, entonces no es tan diferente a veces. Y sería Juan y Hernán para un cierre de un minutito o algo así, no quiero cortarles tanto la palabra, pero bueno, estamos casi sobre los tiempos. Juan, Hernán primero, sí. A mí se me... Mensaje de cierre, si quieres agregar algo más. Vale. A mí se me bloqueó la cámara, no sé por qué, pero ¿me escuchan? Ok, te escuchamos, sí. Vale, no, pues algo muy breve. Creo que es importante, por ejemplo, en Colombia, Trump se reunirá con Petro el 3 de febrero, entonces estar como muy pendientes también de esa reunión, que también podemos tomar ejemplo del pasado. También Trump llamó a Maduro en varias ocasiones y al parecer la charla fue diplomática, pero ya sabemos la diplomacia y otra cosa es los intereses reales. Entonces, digamos que a pesar de esta conversación entre Petro y Trump, pues tampoco hay que bajar la guardia en esos términos, puesto que ya sabemos
cuál es la amenaza. Yo creo que, digamos, y otro elemento clave de pronto aquí, marco un paralelo con lo que decía el propio Otto frente al tema. Yo creo que, claro, no está de más que la gente pueda tener, digamos, sus problemas psicológicos, pero yo creo que hay que poner el punto donde debe ser, porque independientemente de estos problemas psicológicos hay unos intereses. Y a nivel, digamos, político y comunicativo, siempre se apela, digamos, a problemas psicológicos de los mandatarios, ¿no? En su momento se apelaba a un problema de demencia senil, por ejemplo, de Biden. Hoy se habla de un problema psiquiátrico de Trump también, digamos, lo hacían contra Maduro también, lo han hecho contra Petro. Pero yo creo que más allá de estas miradas que son muy importantes, en tanto que, claro, el capitalismo nos puede producir diferentes complejos, pero también, digamos, exacerbaciones de algunos síntomas que los seres humanos tenemos, como el narcisismo, ¿no? Propiamente llevado al individualismo capitalista, pero que hay que marcar muy bien en términos de los intereses económicos, porque muchas veces esto se usa también como justificación para sus actos, para sus comportamientos, y yo creo que ello también obedece pues a unos intereses muy marcados. Slavoj o Zizek, como queramos llamarlos, tiene un planteamiento muy interesante, y es que muchas veces la gente hace las cosas no porque esté nada, como decía Marx, es decir, porque sea un problema psicológico del sistema, sino porque realmente saben lo que están haciendo y aún así lo siguen haciendo, ¿sí? Yo creo que tiene mucho que ver con ello, en la medida en que si hay unos intereses establecidos. Y ya para cerrar y no extenderme mucho, eh, aprovechar, yo creo que estos espacios para abrazar el proyecto bolivariano, el proyecto que existe en Venezuela, para seguir apostando, digamos, por un progreso de la región y porque sigamos apelando por la paz en nuestros países. México, por ejemplo, ha sido garante en los procesos de paz en Colombia en su momento, sí, Cuba en su momento, la misma Venezuela en su momento con los grupos insurgentes en Colombia. Entonces yo creo que tenemos unos lazos fuertes, y América Latina en general ha sido una región de paz. Nunca ha habido un conflicto en estos términos, y por eso yo creo que también es histórico que esto haya pasado y que no vuelva a pasar, en tanto que América Latina, todas las desigualdades que tenemos, una región de paz. Muchas gracias. Gracias Juan. Hernán, si quieres agregar algo más, adelante, y si no, damos casi por cerrado el evento. No, nada más volver a agradecerle. Creo que es muy importante orientar una reflexión sobre qué implica en este momento Donald Trump en la región. Nosotros creemos que no hay un problema de conflicto entre dos países. Es, como ustedes lo titularon, es una ofensiva de los Estados Unidos en función de recomponer el orden mundial, su hegemonía, y eso es algo que genera un latido de campanas que es responsabilidad de todos nuestros países y de todos nuestros pueblos. Es importante convocarnos a la discusión, pero además a la interpelación sobre qué hacer frente a una ofensiva como esta. ¿Qué hacer cuando un gobierno como el de los Estados Unidos bombardea un país para cambiar por la fuerza al presidente, para controlar abiertamente los recursos energéticos de ese país? Déjale Venezuela por fuera. Es cambiar políticamente o decir por quién deben votar, como pasó en Honduras recientemente, como seguramente pasará en las elecciones colombianas en los próximos meses, por controlar los recursos energéticos de un país, para decir aquí no se pueden meter otros países, no se puede hacer negocios con China, con Rusia, con Irán, básicamente porque Estados Unidos lo plantea, y plantea e impone además un orden de lo correcto y establece quiénes son enemigos y quiénes son aliados, quiénes están mal, quiénes están bien. Y allí yo diría, además, no es solo Trump como sujeto, que sí puede estar loco, puede ser senil, pero Trump en un segundo mandato es una expresión de las élites de los Estados Unidos. Es alguien que está haciendo un trabajo sucio y está levantando además las banderas de Monroe en esta etapa. Nosotros decimos que es el momento de levantar las banderas de Bolívar
y de todos aquellos que hayan luchado por la independencia, por la soberanía de nuestro territorio, y es importante movilizarse en voces, en acciones, en calles, para poder frenar esta ofensiva que es básicamente contra todos los pueblos del sur global. En ese sentido, agradecemos mucho la invitación, compas. Les vamos a compartir unos materiales. Desde acá hemos venido generando, desde los movimientos sociales, un boletín con información confiable, real, un boletín de Alba Movimientos del capítulo venezolano, que le vamos a compartir con la intención de que puedan compartirlo entre las organizaciones, porque una cosa es poder mirar información entre pueblo y pueblo, y otra cosa es solo manejar la información que maneja Reuters, EFE, AP y todas las grandes agencias de noticias. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias, compañeros, compañeras. Estamos acá a la orden. Muchísimas gracias, va un abrazo, Hernán, Juan, gracias por su participación, análisis profundo, visiones, ¿no? Y seguimos en contacto. Y bueno, también gracias al grupo. Hoy de ejemplo, hablamos de los últimos años. Adiós. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias. Venceremos. Ahora probamos.